Bueno, entonces el hamiltoniano es importante porque por varias razones, pero una es porque ya nos describe la energía. Pero el significado que hay atrás es todavía más importante, que es la base para generalizar la mecánica clásica y también se va a aplicar a otras teorías físicas, todo lo que va a tener que ver con la mecánica cuántica. Entonces, en el Lagrangiano nos pusimos la importancia en la trayectoria de un sistema a través del espacio de configuración. Siempre reconoce el espacio de configuración está relacionado con la posición. Eh, entonces, como está relacionado con las coordenadas, realmente vamos ahora a relacionarlo con las coordenadas generalizadas, lo que estuvimos hablando, la trayectoria entonces de una partícula, de un sistema, la vamos a escribir en términos de las coordenadas q de t. Las ecuaciones generalmente van a ser ecuaciones diferenciales de segundo orden. Segundo orden hablamos de segunda derivada en el tiempo. Generalmente eso asociado con una aceleración. Pero bueno, eso no alcanza tampoco para saber las condiciones iniciales. Entonces también hay que saber por ejemplo, las velocidades iniciales. Eso relacionado con el lagrangiano. Ahora, con la formulación hamiltoniana, la importancia va a estar más en el espacio de fase. Espacio de fase ya es posición y momento. Entonces, vamos a tener un espacio en donde la importancia va a estar puesta en las QI y en los momentos conjugados P sub i. Entonces, ahí lo que nos va a importar es la trayectoria a través del espacio de fase. Entonces lo que vamos a tener van a ser dos funciones, una QI de t y una PI de t. Si acá tuviéramos más de una partícula tendríamos QI de t nada más. Y acá tenemos QI de t y PI de t, lo cual significa que el número de dimensiones en el espacio de fase es el doble de la de espacio de configuración, ¿no? Acá tenemos espacio de configuración y del otro lado tenemos espacio de fase, y de alguna forma estamos diciendo que esto tiene que ver con el lagrangiano y esto con el hamiltoniano, o sea, en el sentido en lo que lo estamos diciendo, ¿no? Por supuesto que el hamiltoniano depende del lagrangiano en cómo lo habíamos definido. Entonces, ¿qué ganamos duplicando el número de dimensiones? Bueno, entonces una de las cosas que ganamos es que las ecuaciones diferenciales que tenemos pasan a ser de primer orden. Entonces, eso significa que el futuro o, bueno, la evolución va a depender solo de saber el punto inicial en el espacio de fase. Eso tiene que ver con lo que dije en algún momento atrás, que si uno quiere saber una recta puede tener dos puntos o puede tener un solo punto y una flecha, ¿no? Ese sería el equivalente. Con flecha, por supuesto, me refiero al vector dirección. Entonces vamos a ir hacia la construcción de la formulación hamiltoniana. Entonces vamos a tratar de ver el hamiltoniano como función de las Q's y los P's, los Q's las coordenadas y los P's los momentos. Entonces para las partículas, supongamos en coordenadas cartesianas, tenemos el momento y la velocidad, que bueno, son casi lo mismo, tenemos la masa ahí. Entonces empecemos con que tenemos que P es igual a mx punto, como ya hemos usado varias veces, h igual a mx punto cuadrado 2 más bx. Entonces, um, como siempre estamos tomando una partícula en una dimensión, en una línea, como siempre hemos tomado por simplicidad. Voy a decir que P sobre M es igual a X punto, y si uno puede hacer el reemplazo,
en h, h va a ser igual a m, p sobre m al cuadrado dividido 2 más bx. Esto lo voy a escribir como, a ver, p cuadrado, tengo un 2 y tengo un m cuadrado que se cancela con un m, pero me sigue quedando un m en el denominador, más bx. Bueno, otra cosa que podemos decir, lo voy a poner por acá arriba, es que la derivada de h con respecto a x va a ser igual a db de x. El único lugar que tenemos dependencia eh, de x es en el b. Entonces, bueno, las ecuaciones entonces de movimiento f igual a ma las voy a escribir de esta forma. ma era nuestro famoso p punto, ¿no? Uno deriva esto y obtiene m x punto punto, esto sale de la aceleración, y esto igual a f era menos dbx, entonces, pero db de x es igual a dh de x, y entonces nos queda que p punto es igual a menos dh de x. Bueno, uno lo que puede ver en la formulación hamiltoniana es que las coordenadas y los momentos, o sea, los q y los p, es como que uno puede reemplazarlo por el otro y obtener algo equivalente. Algo así como, por ejemplo, lo que se puede hacer en este caso es que uno puede tener una ecuación parecida a esta, pero que dependa de el momento, y donde hay un momento dependa de la posición o de x o de los q's. En este caso podemos llegar a x punto igual a dh de p. ¿Cómo podemos llegar a eso? Que, como se puede ver, es cambiar p por x, pero cambia un signo. Ya este menos se va. Bueno, ¿qué pasa si derivamos h con respecto a p? Bueno, la derivada de h con respecto a p va a bajar, esto no depende de p, va a bajar un 2, se cancela con estos 2, y me queda p dividido m. Y entonces p dividido m es x punto. X punto igual a dh de p, que es lo que tenemos acá. De esa forma obtenemos la ecuación relativa, que es parecida a la que tenemos acá, pero cambiando p y h y un signo. Entonces tenemos una agrupación simétrica de ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones de movimiento, esta y esta, pero que cada una es de primer orden. Y eso era lo que hablábamos antes. Entonces estas son las ecuaciones de Hamilton para la partícula en una línea. Entonces habrá que ver cómo es esto, qué modificaciones hay que hacer para una forma general para cualquier sistema. Pero lo que hay que considerar siempre es un h que va a depender de QIs y PIs, como siempre decimos. Y entonces la generalización van a ser ecuaciones del tipo P.I dh de QI y QI punto dh de PI. Esto lo que nos dice, de alguna forma, es que para cada dirección en el espacio de fase, recuerden, por un lado los Q y por otro lado los P, para cada dirección en el espacio de fase hay una única ecuación de primer orden. Entonces, en general, lo que todo esto nos dice es, si uno para un tiempo fijo, si sabes cuáles son los valores exactos de las coordenadas y el momento de cada una de las partículas, y tenés que saber también el hamiltoniano y las ecuaciones hamiltonianas, entonces vos vas a saber todas esas cantidades para un tiempo infinitesimal posterior, por ejemplo, y por un proceso de sucesivo de infinitesimales, uno puede determinar directamente toda la trayectoria, ¿no? Lo que estoy diciendo, uno tiene que saber dónde está parado en el espacio de configuración, QIs y PIs voy a poner en general,
Si uno sabe eso y tiene estas ecuaciones con el hamiltoniano, lagrangiano, uno puede hacer una transformación, como decíamos, invariante infinitesimalmente, y uno puede hacer muchas de esas para saber al final toda la trayectoria. Eso es lo que estamos en resumen diciendo con esto y relacionándolo con lo que vimos de leyes determinísticas, cómo pueden predecir el futuro, que vimos al principio de todo. Entonces uno lo que determina es la trayectoria a través de, como dijimos, el espacio de fase que está relacionado con el hamiltoniano. Entonces esto es lo que uno realmente termina obteniendo.